Esta pregunta requiere que conozcamos y dominemos muchos aspectos fisiopatológicos y por tanto vamos a ir respuesta a respuesta para sacar cuál es la respuesta que nos piden como correcta. La primera, las maniobras que disminuyen la poscarga aumentan la intensidad de los soplos de insuficiencia. Eso es falso y vamos a explicar por qué. Pensad que la poscarga es lo que se opone a la salida del ventrículo izquierdo, lo que se opone al gasto cardíaco. Digamos que es la presión que ejerce la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Vamos a pensar qué ocurre cuando aumentamos la poscarga o disminuimos la poscarga en un paciente que tiene una insuficiencia valvular. Vamos a ponernos en el caso, esta es la aorta, el ventrículo izquierdo y la válvula mitral con la aurícula izquierda. Supongamos que tenemos una insuficiencia aórtica, con lo cual en la diástole hay un flujo de sangre que vuelve hacia el ventrículo izquierdo. Es lógico pensar que si yo tengo mucha poscarga, es decir, mucha presión hacia abajo, hacia ese ventrículo, más sangre va a volver de la aorta hacia el ventrículo, más gradiente, más diferencia de presión y, por tanto, más intensidad del soplo. Por tanto, lo que podemos decir es que todas las maniobras que aumenten la poscarga van a aumentar los soplos de insuficiencia. Pasa lo mismo cuando hablamos de la insuficiencia mitral. Si tenemos insuficiencia mitral en la sístole, vuelve sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Si yo tengo mucha poscarga, la aorta ejerce mucha fuerza, lo que ocurre es que al ventrículo le es más fácil mandar la sangre hacia la aurícula y por tanto la intensidad del soplo también va a aumentar. Al revés ocurre lo mismo si disminuimos la poscarga, si tengo insuficiencia aórtica va a regurgitar menos sangre y va a haber menos soplo, y lo mismo va a ocurrir en la aurícula izquierda si tengo insuficiencia mitral. Le será más fácil al ventrículo izquierdo mandar la sangre hacia la aorta y por tanto hay menos sangre que vuelve a la aurícula izquierda. La respuesta 2 también es falsa. El tercer y el cuarto ruido se producen por un mecanismo fisiopatológico común y se escuchan casi siempre entre el segundo y el primer ruido cardíaco. Vamos a ir por partes. El tercer y el cuarto ruido para el MIR son muy importantes porque nos han preguntado varias cosas de ellos. Lo primero que debéis saber es que el tercer y el cuarto ruido siempre son diastólicos, es decir, se escuchan entre el segundo y el primer ruido. No tiene nada que ver lo que nos implica un tercer ruido a lo que nos implica un cuarto ruido. Fijaos, el tercer ruido ocurre al principio de la diástole, es protodiastólico. Debemos pensar que el llenado ventricular, la gran mayor parte de ese llenado ocurre en la primera fase, en la protodiástole. Aquí, por diferencia de presión entre la aurícula y el ventrículo, pasa gran cantidad de sangre. ¿Cuándo se va a producir un tercer ruido? Un tercer ruido se va a producir siempre que haya una situación de mucha cantidad de sangre que quiere entrar en ese ventrículo o bien una sangre que circula muy deprisa. Primer caso, mucha cantidad de sangre que quiere pasar hacia el ventrículo. ¿Qué va a suceder? Imaginemos insuficiencia mitral. La aurícula izquierda está muy llena, por lo que le vuelve de las arterias pulmonares hacia las venas pulmonares y la aurícula izquierda, y lo que le vuelve desde el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tenemos una aurícula izquierda muy llena, con mucha presión. Cuando llegue la diástole, al abrirse la válvula mitral, toda esa sangre quiere pasar, y al pasar lo que ocurre es que distiende ese ventrículo izquierdo, y al distenderlo suena, y es lo que oímos como un tercer ruido. Siempre que tengamos una valvulopatía, que sea una insuficiencia, y que oigamos un tercer ruido, debemos pensar que es severa, por lo que hemos dicho. ¿Qué más situaciones tienen tercer ruido y que no son un problema cardiológico? Por eso, un tercer ruido no siempre implica patología cardíaca. Son todas las situaciones en las que la sangre tiene que circular muy deprisa y que el corazón es solamente un espectador de lo que ocurre. Por ejemplo, una anemia, un embarazo, fístulas arteriovenosas, los niños. Todos estos pacientes tienen una circulación que llamamos hipercinética, hiperdinámica, circula muy deprisa. Como circula muy deprisa, la sangre entra muy deprisa y también distiende ese ventrículo y lo oímos como un tercer ruido. Nada que ver tiene el cuarto ruido, que se produce al final de la diástole. Esto, lo que está sucediendo, es en los corazones que se relajan mal. Un corazón que tiene un problema en la relajación, en la diástole. Ocurre sobre todo en los ventrículos que están hipertróficos, ya sea la hipertensión arterial, la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica. Todos estos pacientes, en su diástole, el ventrículo se relaja mal, y es un ventrículo que tiene mucha presión dentro. ¿Qué ocurre con esto? Al principio de la diástole, por diferencia de presión, ahora no puede pasar la sangre porque el ventrículo tiene mucha presión. ¿Y quién tiene que llenar ese ventrículo? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda es la que tiene que contraerse para llenar el ventrículo. Manda mucha sangre
distiende ese ventrículo y lo oímos como un cuarto ruido. El cuarto ruido siempre indica patología cardíaca, indica un problema en la diástole del ventrículo y es imprescindible para que haya un cuarto ruido que se contraiga la aurícula izquierda. Nunca va a haber cuarto ruido en fibrilación auricular. La tercera es la correcta. La campana del fonendoscopio es muy útil para escuchar el retumbo diastólico en la estenosis mitral. En general, debéis recordar qué tonos o qué ruidos cardíacos se oyen con la membrana y con la campana. Lo primero, la membrana, debéis recordar que es donde está el Littmann, la L de Littmann. Esa es la membrana y es con la que se oye la gran mayoría de los sonidos y ruidos cardíacos. En cambio, la campana, que es lo que está al otro lado, oye solamente mejor 4 ruidos. Y como siempre en el MIR, 4 cosas suele ser una pregunta de MIR, y de hecho ha caído varias veces. Con la membrana se oye casi todo, y con la campana el soplo de estenosis mitral, el soplo de estenosis tricúspide, el tercer ruido y el cuarto ruido. El signo de Rivero-Carballo, cuando aparece, suele indicar que la insuficiencia mitral es severa. Esto es falso. El signo de Rivero-Carballo lo que nos dice es que cuando un soplo aumenta de intensidad de una manera muy significativa e inmediatamente después de la inspiración, lo que nos indica es que la patología es del lado derecho. Esto es lógico por lo que hemos contado con la inspiración. Con la inspiración lo que ocurre es que al llenar el pulmón hacemos presión negativa dentro del tórax y enviamos mucha sangre a las cavidades derechas, con lo cual inmediatamente va a aumentar el gradiente, la diferencia de presión que genera el soplo, y el soplo va a ser más intenso. Entonces, un signo de Rivero-Carballo es patología derecha y no patología izquierda como la insuficiencia mitral o la estenosis mitral. Y la última, el signo de Kussmaul, no suele aparecer en la estenosis tricúspide severa. Esto es falso. Lo primero que debéis recordar es qué es el signo de Kussmaul. Para explorar el signo de Kussmaul y en general la presión venosa central, lo que debemos hacer es tumbar al paciente boca arriba en decúbito supino con el cabecero levantado a 45 grados. Con eso lo que conseguimos es que la aurícula derecha quede a la misma altura que el ángulo de Lewis, que es el ángulo que hace el esternón cuando cambia de dirección. ¿Qué ocurre con eso? Que el ángulo de Lewis está a 5 centímetros del borde superior del esternón. Si sabemos que la presión venosa central está entre 5 y 8, lo habitual es que la presión venosa, la columna venosa, que la vemos en la yugular interna, o no la veamos, o como mucho la veamos 3 centímetros por encima del borde esternal. En condiciones normales, cuando yo veo una columna de presión venosa central, cuando el paciente inspira con la presión negativa, la sangre pasa al ventrículo derecho y la columna de sangre cae. El signo de Kussmaul nos indica que cuando un paciente inspira, la sangre no solo es que no caiga a la columna yugular, sino que incluso aumenta la columna yugular. ¿Cuándo hay un signo de Kussmaul? El signo de Kussmaul va a aparecer siempre que haya un problema en el llenado del ventrículo derecho, sea cual sea la causa. Una estenosis tricúspide, por supuesto que es un problema en el llenado del ventrículo derecho. No puede pasar la sangre por la obstrucción de la válvula tricúspide y al inspirar no puede pasar la sangre y sube la columna venosa yugular. Ocurrirá también en las hipertrofias del ventrículo derecho, en la estenosis pulmonar y en la hipertensión pulmonar severa.